bienvenidas a nuestra videoconferencia. Les habla Marcos Ramírez. Para mí es un placer estar con ustedes. En el día de hoy vamos a trabajar con el tema de las reglas de la mayúscula y minúscula, donde vamos a aprender algunas de estas reglas importantes que tiene la ortografía y que debemos de ir aplicando una y otra vez al momento de redactar o digitar cada uno de nuestros textos. Estas reglas son bastante importantes, ya que si usted no la aplica correctamente, estaría cometiendo una falta ortográfica y por ende aquí vamos a aclarar algunas de esas reglas de la mayúscula y minúscula que tenemos que tomar en cuenta. Vamos entonces inmediatamente a comenzar con el tema del día de hoy. Bien, como le había dicho, mi nombre es Marcos Ramírez. Vamos a comenzar con este tema, las reglas de la mayúscula y la minúscula. Como objetivo específico, tenemos que al finalizar el presente encuentro, los participantes estarán en capacidad de dominar las reglas de la mayúscula y minúscula. Vamos entonces a introducir este tema de la mayúscula. La escritura normal utiliza habitualmente las letras minúsculas, si bien por distintos motivos. Pueden escribirse enteramente con mayúsculas palabras, frases e incluso textos enteros. Pero lo usual es que las mayúsculas se utilicen solo en posición inicial de la palabra y su aparición está condicionada por distintos factores y reglas que vamos a conocer en el día de hoy. Vamos entonces a dar una evaluación diagnóstica de ustedes, a ver cuáles reglas de la mayúscula ustedes conocen, cuáles manejan y cuáles ustedes tienen por lo menos un conocimiento. Por ejemplo, todos sabemos que al iniciar un texto se debe de escribir con la letra mayúscula, la primera letra. Al iniciar un texto tenemos que iniciar en mayúscula. Esa es una de las primeras reglas que ustedes conocen. También ustedes conocen que después de los puntos, punto suspensivo, punto y aparte, se debe de escribir con inicial mayúscula. Ya van dos reglas. Por ende, esta regla no hay que volverla a repetir porque ya todos entiendo que la conocemos. ¿Cuáles otras reglas ustedes conocen de las reglas de las mayúsculas? Pueden ir escribiéndola en el chat para que podamos compartirlas y leerlas. Muy bien, después de ver las reglas que ustedes han compartido, como los nombres propios, los lugares, los apodos, los apellidos, después de los puntos, algunas veces después de los signos de interrogación y exclamación, no siempre se escribe en mayúscula. También nos dijeron o me dijeron que la mayúscula siempre se acentúa, bien, siempre se acentúa, entre otras básicas que vamos a conocer más adelante. Vamos a conocer entonces algunas reglas de la mayúscula y minúscula importantes. El empleo de la mayúscula no libera de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Como ustedes habían dicho, se debe de marcar siempre la mayúscula, le deben de marcar siempre la tilde en la mayúscula, siempre deben de marcarla. Únicamente las siglas que se escriben enteramente en mayúscula nunca van a llevar tilde. Por ejemplo, CIA, que en inglés significa Agencia Central de Inteligencia o Agencia de Inteligencia
central. Eso es CIA. En las siglas que están enteramente en mayúscula no se le marca la tilde. En las siglas no se le marca la tilde. Para pasar a la segunda regla de la mayúscula, tenemos primero que conocer qué es una sigla y qué es un acrónimo. Las siglas, para que estén claras, son aquellas iniciales de cada una de las palabras que cuando se unen no forma una palabra. Ejemplo: PLD, PRM, CNN, cada una de ellas se le llama siglas. Cada una de esas letras, esas iniciales de palabras, se le llama sigla. Mientras que los acrónimos son el conjunto de siglas que cuando la pronunciamos forma una palabra. Ejemplo: UAS, UNIBE, Pucamaima, Unicaribe, Inespre, ONSA, etc. Ese conjunto de siglas que cuando usted la pronuncia suena como una palabra, a eso se le llama acrónimo. Entonces, volviendo a la segunda regla, ya estando claras de lo que es una sigla y acrónimo, se escriben enteramente en mayúscula las siglas y algunos acrónimos: ISBN, la OTIT y ONG. Se escriben en minúscula, en cambio, los acrónimos que el uso ha convertido en sustantivos comunes. Estos acrónimos, por ejemplo, láser, radar, UBI, se deben de escribir completo en minúscula si son sustantivos comunes, como vimos en el ejemplo. Ahora bien, cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de 4 letras, solamente se permite escribir la inicial en mayúscula y la demás en minúscula. Por ejemplo, UNICEF, UNESCO, UAS, etc. Ahora bien, esta última parte solamente se aplica cuando el acrónimo pertenece a un enunciado u oración. Solamente así. Pero si el acrónimo pertenece a un título, o sea, si está solo, UNICEF está solo, entonces es recomendable escribir todo en mayúscula. Repito, si el acrónimo pertenece a un enunciado, a una oración, por ejemplo, la UAS es la mejor universidad del Caribe. Entonces, UAS, solamente la U debe de estar en mayúscula, porque ese acrónimo tiene más de 4 letras. Pero si UAS estuviera solo como título, es recomendable escribir todas esas letras en mayúsculas, solamente ahí. Vamos a pasar a la siguiente regla de las mayúsculas. En los puntos suspensivos, recuerden que los puntos suspensivos son 3, no 4, 5 ni 2, son 3 los puntos suspensivos. Entonces, se van a escribir después de estos puntos suspensivos en mayúscula cuando cierran el enunciado o cuando cierran la idea, cuando después de esos puntos la idea no continúa, entonces usted debe de escribir en mayúscula. Ejemplo: compramos mariscos, solomillos, vino, punto suspensivo. Como la idea no sigue, por ende, después de los puntos suspensivos deben de comenzar con mayúscula. La cena resultó un éxito. Ahí ven que en la L es mayúscula porque la idea no continuó. Por eso deben de escribir en mayúscula. Pero si estos puntos suspensivos no cierran el enunciado, sino que continúa la idea sigue, la palabra que le sigue entonces debe de iniciar en mayúscula, en minúscula. Si la idea continúa,
Entonces, esa palabra después de los puntos suspensivos debe de iniciar en minúscula. Estoy pensando que aceptaré. Ustedes ven que ahí hacen una pausa, pero la idea continúa. Y si la idea continúa, después de los puntos suspensivos, se debe de escribir en minúscula. Ojo con eso. Seguimos. Seguimos con la cuarta regla. Y esta cuarta regla le pertenece a los dos puntos. Después de los dos puntos, no siempre se escribe en mayúscula. Hay algunos casos que se escribe en minúscula, como vimos en los puntos suspensivos. Después de los dos puntos, debe comenzar el texto con inicial mayúscula en los siguientes casos. El primer caso es cuando sigue el encabezamiento de un saludo o de una carta. Estimado señor, dos puntos. Querido ingeniero, dos puntos. En ese saludo de esa carta, después de esos dos puntos que están ahí en ese saludo, se debe de iniciar en mayúscula. Ese es el primer caso de los dos puntos cuando se aplica la mayúscula. En el segundo caso de los dos puntos, después de la palabra certifica, se debe de escribir en mayúscula. Bien, en esos documentos jurídicos administrativos. Certifica, dos puntos, que don José Álvarez García, etcétera, etcétera. Ahí se debe de comenzar a escribir en mayúscula cuando está la palabra certifica y luego los dos puntos. Tercer caso. En los dos puntos, cuando anuncian la reproducción de una cita o palabras textuales. Pedro dijo, dos puntos, como se va a citar, ahí debe de escribirse inicial en mayúscula después de esos dos puntos, porque hay una cita o palabras textuales. Entonces, ¿en qué momento debemos de escribir minúscula después de los dos puntos? Cuando ustedes tengan un listado de sustantivos comunes. Si usted tiene un listado de sustantivos comunes, esa primera palabra debe escribirse en minúscula. Ejemplo, voy al supermercado a comprar dos puntos, arroz, habichuela, carne, entre otras. La primera palabra que dije fue arroz después de los dos puntos, por ende, esa palabra, como es un sustantivo común y las demás deben de escribirse en minúscula. Ahí es el único caso que se escribe en minúscula después de los dos puntos. Los demás deben de escribirlo en mayúscula. Los puntos cardinales no siempre se escriben en mayúscula. Tenemos también algunos casos que estos puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, también los puntos del horizonte, como noroeste, sudoeste y los demás, no siempre se escriben en mayúscula. También hay casos que se escriben en minúscula. Ejemplo, cuando a ellos nos referimos en su significado primario, como tales puntos, o cuando forman parte de un nombre propio, estos deben de escribirse en inicial mayúscula. La brújula señala el norte. Esto deben de escribirlo en mayúscula porque se está utilizando como su significado primario. También la nave puso rumbo al noroeste. También ahí se debe de escribir en mayúscula. Sin embargo, ¿cuándo lo vamos a escribir en minúscula? Cuando se refieren a la orientación o a la dirección correspondiente de un lugar o un elemento. Por ejemplo, el sur de Europa, ahí está señalando la orientación de ese lugar y por ende deben de escribirlo en minúscula. El noroeste de la ciudad,
el viento norte. Ahí se está refiriendo a la orientación o dirección correspondiente de esos lugares y por ende deben de escribirlo en minúscula. Siguiente regla, la número 6. Los títulos, cargos y nombres de dignidad, rey, papa, duque, presidente, ministro, viceministro, vicepresidente, todos esos títulos y cargos y nombres de dignidad normalmente se escriben con minúscula y pueden aparecer en determinados casos escritos con mayúscula. Lo recomendable es que cuando estos títulos, cargos y nombres de dignidad no están acompañando al nombre propio, por ejemplo, presidente Luis Abinader, si no está acompañando a Luis Abinader, si solo está presidente, entonces ese cargo, presidente, debe de escribirse con inicial mayúscula, es lo recomendable. Si está con el nombre propio, se está acompañando el nombre propio, se debe de escribir, es recomendable escribirlo en minúscula si está junto al nombre propio. Ejemplo, aquí tenemos que estos cargos están solos, no están los nombres propios y por ende se deben de escribir en mayúscula. El rey inaugurará la nueva biblioteca. El papa visitará la India en su próximo viaje. Se debe de escribir en mayúscula porque no está el nombre propio, pero si colocamos el nombre propio, el rey Marcos, entonces rey debe de estar en minúscula y obviamente Marcos, ustedes saben que eso se escribe en mayúscula. Eso es con los títulos, cargos y nombres de dignidad. La 7. Sabemos que todos los apellidos se escriben en mayúscula. Eso lo sabemos. Todos los apellidos que conocemos, sus iniciales deben de estar en mayúscula. Hay algunos casos que los apellidos de los Santos, de Ábalos, de la Calle, etcétera, no siempre se van a escribir en mayúscula. Ojo con esto. Cuando en los apellidos comienzan por preposición, la preposición de, o por preposición y artículo, artículo la, los, etcétera, esos son artículos, estos se van a escribir con minúscula, siempre y cuando estén acompañando al nombre propio. Por ejemplo, Juan de Ábalos. Como está el nombre propio Juan, entonces de los santos deben de escribirlo en minúscula porque está el nombre propio. Pero si está solo, Señor de los Santos, Señor de Ábalos, Señor de la Calle, Señor de Óleo, etcétera, entonces debe de iniciar con mayúscula, solamente la preposición y no el artículo. El artículo los y la no deben de estar en mayúscula si está la preposición de. Repito, solamente se va a escribir en minúscula estos apellidos cuando está el nombre propio. Pero si no está el nombre propio, si está solamente el apellido, si está el tratamiento o el cargo, entonces esos apellidos deben de comenzar con mayúscula. Pero si en el apellido solamente se encuentra el artículo, la, los, ejemplo, la orden, señor la orden, Antonio la orden, solamente el artículo, si está ahí, siempre se va a escribir en mayúscula, sin importar que está el nombre propio o está el cargo de esa persona o tratamiento. Siempre se va a escribir en mayúscula. Ojo con eso. También se deben de escribir con mayúscula los nombres de las dinastías derivados de un apellido. Por ejemplo, los Borbones, los Austrias, etcétera. Se van a escribir en mayúscula. Seguimos ahora
con los interrogativos y exclamativos. Aquí vamos a aclarar esto. No siempre se escribe en mayúscula en los interrogativos o exclamativos. O sea, después de estos signos no siempre se escribe en mayúscula. En el primer caso, cuando el enunciado o la oración está sola, si la pregunta está sola, como ustedes ven ahí, ¿en qué año nació tu abuelo? O si la exclamación también está sola, también aplica para eso, se debe de escribir en mayúscula inicial, tanto aquí como en la otra línea de la respuesta. Si está así, o sea, si la pregunta está sola, si está la exclamación sola y usted va a escribir la respuesta abajo, pues debe de iniciar con mayúscula, después de los signos de interrogación y exclamación. Ahora bien, también si la pregunta y la respuesta siguen ahí mismo, continúa. Después de la pregunta usted escribe la respuesta. Si usted sigue, pues acá debe de comenzar con minúscula. Si usted colocó la respuesta ahí mismo, si continuó la respuesta, usted entonces debe de escribir o iniciar en minúscula. También ocurre en los casos de que cuando tenemos preguntas continuas, por ejemplo, la primera inicia en mayúscula, obviamente, pero las demás deben de iniciar en minúscula. Eso también aplica para las exclamaciones, también aplica. Si tenemos preguntas continuas o exclamaciones continuas, la segunda, tercera, cuarta, y etcétera, las preguntas deben de comenzar con iniciar en minúscula. También en las interrogaciones y exclamaciones, cuando la pregunta no está colocada al principio, sino que le sigue a una palabra o frase, pero forma parte de ella, debe de iniciar en minúscula. Ahí vemos. Natalia, ¿puedes ayudarme? Entonces, cuando la pregunta no está iniciando, sino que está iniciando con una palabra o frase y luego sigue la pregunta, pues deben de comenzar la pregunta con minúscula. Ahí también vemos este caso en las exclamaciones. Pero, qué alegría tan grande, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están las posibilidades en las interrogaciones y exclamaciones. Entonces, ¿en dónde no se debe de usar la mayúscula? El primer caso, en los días de la semana, los meses y estaciones del año, no pueden escribirla con mayúscula, a menos que esté iniciando un texto o que pertenezcan a una fecha histórica, que sea una festividad o nombre propio. Por ejemplo, 1 de mayo, ahí se escribe en mayúscula. Primavera de Praga, Viernes Santos, que es una festividad. Hospital 12 de octubre, que es un nombre propio. Así se escribe en mayúscula, pero si es un sustantivo común, si usted lo está utilizando como día de semana, meses del año o una estación del año, se debe de escribir en minúscula. También se escriben en minúscula los nombres de las religiones: catolicismo, budismo, islamismo, judaísmo. Todas ellas se van a escribir en minúscula. También se escriben en minúscula los nombres de tribus o pueblos y de lenguas, así como los gentilicios. Los gentilicios se escriben en minúscula. Ejemplo, el pueblo inca, que es una tribu o pueblo. Los mayas también. El español,
los ingleses, que son gentilicios, se deben de escribir en minúscula. Se escribe en minúscula también los tratamientos. Ejemplo, usted, señor, don, fray, san, santo, sor, reverendo, etc. Estos tratamientos se escriben en minúscula, a menos que usted lo utilice como abreviatura. Si usted lo utiliza como abreviatura, entonces debe de escribirlo con inicial mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos este mayúscula, fray, santo y reverendo. Si usted la utiliza como abreviatura, obligatoriamente debe de comenzar con mayúscula. Vamos a trabajar ahora con los ejercicios de la mayúscula y minúscula. Como le dije, les recomiendo que capturen todo lo que vamos a presentar, ya que estos ejercicios le pertenecen a las tareas que ustedes van a realizar y que yo les voy a ir asignando en lo que va de semana. Después de estos ejercicios yo les voy a especificar las tareas para que lo podamos ir realizando poco a poco. Así que vamos a aprovechar el tiempo para realizar cada uno de estos ejercicios. Junto conmigo, ustedes lo van a ir completando. El primero de estos es el siguiente. Aquí ustedes van a colocar en el primer ejercicio la mayúscula. La van a resaltar como ustedes ven aquí en pantalla. Ustedes van a transcribir el texto y van a aplicar la mayúscula. Y luego de transcribirlo, la van a resaltar tal como está aquí en el primer ejemplo. Comienzo a explicar. Obviamente comenzamos con mayúscula, por eso está en rojo la letra E. Luego viene zona colonial, que es un lugar importante, un lugar turístico, y por eso zona colonial debe de colocarse Z y la C con mayúscula. Igual Distrito Nacional, ya sabemos el por qué. Distrito Nacional se coloca en mayúscula. Alcázar de Colón, fíjense que solamente es la A y la C y no la preposición de. Museo de las Casas Reales, M, C y R, solamente las iniciales en mayúscula. La Fortaleza Osama, que es la que usted va a colocar en mayúscula. Y el Panteón Nacional, solamente esas son las que usted va a resaltar con mayúscula. Vamos al el segundo ejercicio. Jorge Luis Borges, obviamente porque hay nombres y apellidos, por eso se va a colocar en mayúscula. Y por último, Hispanoamérica, que comienza con mayúscula la H. Por ende, vamos a aplicarle también esta mayúscula. En el tercero, todo lo que son las provincias, el artículo la primero, que inicia en mayúscula, la provincia Santo Domingo, sabemos el por qué, inicia en mayúscula. Los municipios como Santo Domingo Este, fíjense que va a iniciar en mayúscula. Santo Domingo Norte también, Boca Chica, Guerra, Santo Domingo Oeste también va en mayúscula inicial. Los Alcarrizos también tenemos acá que va a iniciar en mayúscula. En este caso, los, como pertenece al nombre del municipio, Los Alcarrizos, por eso está iniciando en mayúscula. Porque usted nunca ha escuchado de que vamos a Alcarrizo. No, vamos a Los Alcarrizos. Así se llama realmente ese municipio. Y por eso los se escribe en mayúscula. Porque pertenece al nombre del municipio. Y por último, Pedro Brán. Juan Pablo Duarte, nombre propio y apellido, Gregorio Luperón, Juan Bosch y también Democracia Dominicana. Se deben de escribir con mayúscula. Aquí ahora en la oración 5, ya sabemos el por qué. Las islas, todas las islas
se van a escribir con inicial mayúscula. Por ejemplo, Catalina y Saona, no la palabra isla, sino el nombre de ellas. Catalina y Saona, por ejemplo. Parque Nacional Los Haitises, así completo, Parque Nacional Los Haitises, porque así se llama realmente el parque, y por ende debe de escribir en mayúscula todo eso que tenemos en las iniciales de cada palabra de Parque Nacional Los Haitises. En la sexta, Miguel de Cervantes, ya sabemos el porqué de va en minúscula. ¿Quién recuerda por qué de va en minúscula? Va en minúscula porque lo está acompañando el nombre propio, Miguel. Por eso va en minúscula. Si estuviéramos el señor de Cervantes, entonces acá debe de iniciar en mayúscula. Por eso se le conoce como el sobrenombre el Manco de Lepanto. Y también sabemos que los sobrenombres van en mayúscula. Los sobrenombres. Los polos turísticos más visitados del país son, entre otros, Bávaro, Juan Dolio, Punta Cana, La Romana. En La Romana pasa lo mismo que en los Alcarrizos. El artículo la pertenece al nombre. Por eso se coloca en mayúscula. Puerto Plata y Samaná. En la número 8, presidentes, como está iniciando la oración o enunciado, se debe de escribir en mayúscula. Dominicano no, porque es un gentilicio. Entonces ahí viene luego los nombres de cada presidente o algunos de ellos. Por ejemplo, Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, Jacobo Maluta Azar, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía Domínguez y Leonel Fernández Reina. Todas esas iniciales, tanto nombres propios como apellidos, deben de estar en inicial mayúscula. También cuando nos referimos a los apodos relacionados al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, todo sobrenombre o apodo relacionado a Él debe de escribirse o inicial en mayúscula. Ejemplo, el mártir del Gólgota, Cordero de Dios, Salvador, Jesucristo, obviamente. Todos ellos se deben de escribir en mayúscula inicial. También tenemos que el Teatro Nacional, Palacio de Bellas Artes, Santo Domingo, Centro Cultural León de Santiago, todas esas salas de cultura de nuestro país deben de estar con inicial mayúscula. No todos los artículos y preposiciones de estos no van en mayúscula. Por ejemplo, en el Palacio, el y de no debe de escribirse con inicial mayúscula. También Centro Cultural León de, en la preposición de, no debe de iniciar en mayúscula. En este otro ejercicio que también ustedes lo van a realizar, ustedes acá van a señalar la palabra correspondiente. Por ejemplo, la brújula señala al norte. ¿Cómo o qué palabra debemos de seleccionar? ¿La minúscula o la mayúscula? En este caso realmente es mayúscula. Bien, la brújula señala al norte. Se está utilizando ahí como punto cardinal o también como punto cardinal primario, y por eso se debe de escribir en mayúscula. La siguiente, todos los miércoles como va, mayúscula o minúscula. Excelente, realmente es en minúscula. Todos los miércoles, minúscula. Vamos al cine con
Don Antonio. ¿Cómo va don ahí? ¿Mayúscula o minúscula? Aquí siempre hay un poco de confusión, recordando que esto es un tratamiento. Lo primero es que vemos que el tratamiento no está abreviado y el tratamiento solamente va en mayúscula cuando está abreviado. Por ende, esto va en minúscula. Don Antonio va en minúscula. Si estuviera abreviado, el tratamiento don de punto, pues ahí es que se coloca en mayúscula. Seguimos. El Papa Francisco. Papa, ¿cómo va? Entonces, eso es minúscula porque está acompañando al nombre propio. Por eso va en minúscula. El Papa Francisco. Si Papa, esa dignidad, estuviera solo, sin el nombre propio, pues debe de estar en mayúscula. Ha tenido una gran aceptación por parte de la iglesia. Iglesia, ¿cómo iría? A ver, ¿cómo iría iglesia? Excelente. Eso va en mayúscula, porque realmente no se está refiriendo al edificio, sino se está refiriendo a la parte religiosa. Y por eso va en mayúscula. Si se refiere al edificio, pues ahí debe de estar en minúscula. Felicidades. Muy bien, chicas. Seguimos con las universidades semipresenciales como Unicaribe. Ha tenido una gran receptividad por parte de aquellos que trabajan y estudian. Unicaribe, mayúscula o minúscula. Cuando refiero a minúscula es que la inicial en mayúscula y las demás en minúscula. A ver, realmente es la inicial en mayúscula y las demás en minúscula. Recuerden que hablamos eso en las siglas y acrónimos. Hablamos de eso. Que cuando los acrónimos pasan de 4 o más letras, lo recomendable es colocar la inicial en mayúscula y las demás en minúscula. Al norte de República Dominicana. Vamos a ver. Norte, ¿cómo se escribe? Y es en minúscula. ¿Por qué? Porque está dando una dirección u orientación de algún lugar. En este caso, República Dominicana. Por ende, cuando los puntos cardinales se refieren a una orientación de lugar, deben de escribirse en minúscula. Al norte de República Dominicana se encuentra la provincia. Provincia sabemos todos que eso va en minúscula. Y La Vega, el artículo la, sabemos también que eso va en mayúscula porque pertenece al nombre de ese municipio, La Vega. Seguimos con, ¿estás seguro que irás? Porque de no estarlo me quedaré. ¿Cómo va? Porque, mayúscula o minúscula. Eso va en minúscula. Recuerden que después de la pregunta, después de las interrogaciones, si la respuesta sigue ahí mismo, en esa misma línea, entonces debemos de poner la respuesta con inicial minúscula. Bien, recuerden eso. Seguimos con las 7. El libro Don Quijote de la Mancha ya está en venta y a muy buen precio. Don, ¿cómo debe de estar ahí? Excelente, va en mayúscula porque así se llama realmente el libro. No porque es un tratamiento ni nada por el estilo. Realmente es porque así se llama el libro. Don Quijote de la Mancha. Seguimos con la 8. El libro El Quijote ya está en venta. El va en mayúscula o minúscula. En este caso va en minúscula porque realmente no se llama el libro así. El libro no se llama así, por eso debe de estar en minúscula. El libro él va en minúscula. El presidente Luis Abinader se comprometió una vez más con la democratización del pueblo dominicano.
Presidente, ¿cómo deben de escribirlo? ¿Mayúscula o minúscula? En este caso va en minúscula porque está acompañando el nombre propio, Luis Abinader. Si Luis Abinader no estuviera ahí en ese enunciado, pues presidente debe de estar en mayúscula. Pero aquí está el nombre propio y por eso no se escribe con mayúscula. La época del año que más me gusta es Navidad. Muy bien, Navidad, como es una festividad, debe de estar en mayúscula. Navidad porque es una festividad. No entiendo el profesor de Sociología de la Comunicación, mayúscula o minúscula. Excelente, eso va a mayúscula porque todas las asignaturas, si se refieren realmente a una asignatura, deben de estar con inicial mayúscula, siempre y cuando se refiera a la asignatura. Juan de la Rosa, de la, ¿cómo va? ¿Mayúscula o minúscula? En esta, recuerden que eso va minúscula, porque está el nombre propio, Juan. Si Juan no estuviera ahí, entonces de la estuviera o debe de iniciar en mayúscula, pero como está el nombre propio o el nombre de pila, debe de iniciar en minúscula. Raúl La Rosa, cuando el apellido tiene artículos solamente, ¿cómo va? ¿Mayúscula o minúscula? Bueno, en este caso, jóvenes, va mayúscula. Cuando solamente hay un artículo, no importa si está el nombre o no, aquí debe de estar siempre en mayúscula. Siempre debe estar en mayúscula. Cuando solamente está el artículo, no importa si está el nombre propio o no, debe estar siempre en mayúscula. Ayer, el joven de la Rosa explicó muy bien su tema. De la, ¿cómo va? ¿En mayúscula o minúscula? Muy bien, en este caso va en mayúscula porque no está el nombre propio de la Rosa, solo está solo y por ende el apellido debe de iniciar en mayúscula. Excelente. Aquí, bueno, ya nos falta poco para concluir. Aguanten más. Es importante saber al menos un poco de historia. Historia, ¿cómo va en este caso? ¿Mayúscula o minúscula? Bueno, eso va en mayúscula cuando se refiere a la asignatura. En este caso no se está refiriendo a una asignatura en sí. Solamente se está diciendo ahí que se debe de saber un poco de historia y listo, pero no se refiere a una asignatura y por eso deben de escribir esto en minúscula. Si no te arrepientes, arderás en el infierno. A ver, ¿cómo va esta parte acá? ¿Mayúscula o minúscula? En esta otra parte se refiere a la parte religiosa y por eso va en mayúscula. Aquí se debe de escribir esta otra parte, esta palabra en mayúscula, porque se refiere a la parte religiosa. Pero si usted lo utiliza como mala palabra y demás, pues ahí debe de estar en minúscula. El Papa, como debe de estar Papa. Excelente, eso va en mayúscula porque no está el nombre propio o nombre de pila, no está ahí y por eso debe de estar en mayúscula. Y Nuevo Mundo, algo religioso, entonces también debe de estar en mayúscula. El hospital 27 de febrero está cerrado. 27 de febrero, ¿cómo debe de ir? Muy bien, eso debe de estar en mayúscula porque es un nombre propio, un nombre de un hospital, por eso debe estar en mayúscula. Sabemos que 27 de febrero, como es una festividad, eso va en mayúscula. Día de la Independencia también, eso obviamente, eso va en mayúscula, no hay que explicar mucho eso. Todo el mundo sabe que eso va en mayúscula.
También, como dije anteriormente, todo lo referido relacionado a Dios, todo va en mayúscula. Jehová, Dios y el pronombre él. Él también, como se refiere a Dios, este debe de estar en mayúscula. En la semana número 2 tenemos lo que es alguna tarea. Dice aquí que tenemos que realizar la tarea del folleto desde la página 1 hasta la página 3. Si vamos a la semana 1, aquí tenemos el folleto a utilizar, donde se encuentra la página 1 hasta la página 3. O sea, usted va a realizar la página 1, 2 y 3. Recuerden, este folleto se encuentra en la semana 1 y aquí está el folleto. Usted lo descarga y lo imprime si es necesario o si tiene la facilidad de hacerlo. Si no puede imprimirlo, le recomiendo entonces que lo hagan en su cuaderno. Este folleto lo van a realizar de forma manuscrita, nada digital. Lo van a realizar de forma manuscrita. Ahí dentro del folleto, ahí dentro de la tarea, cuando le demos un clic ahí dentro, en esta tarea usted va a leer los requisitos, o sea, qué tiene que hacer, cómo debe de hacerlo y en qué formato lo va a entregar. Ahí dice claramente que lo van a entregar en formato PDF. Recordemos que al principio de la plataforma donde dice novedades, ahí les dice los pasos de cómo ustedes pueden subir las tareas, cómo ustedes pueden convertir en PDF. Hay algunos videos tutoriales ahí que pueden visualizar. Esta segunda tarea vale 10 puntos. Y a partir de ahora, más abajo te lo dice, ustedes tienen 21 días para entregarla. La anterior ya le quedan 14 días. Y a esta le quedan, porque comenzó hoy, 21 días. Vamos a mostrarle el folleto. Ahí está. Lo mismo de ahorita. Dice claramente transcribir esos textos. Y obviamente ustedes van a resaltar la mayúscula con un color que usted desee. Esa es la página 1. La página 2, ahí la tenemos. Están los ejercicios, ya ustedes realizaron eso. Bueno, lo realizamos. El tema 2 y el tema 3 no lo hemos realizado. Ustedes lo van a realizar. Aquí ustedes solamente van a destacar las mayúsculas. La van a resaltar, no transcribir, solamente resaltar y listo. Tema 2 y tema 3. Y por último, en la página 3, que está el tema 4, van a señalar o seleccionar las palabras correctas, que ya eso lo tenemos completo. Ustedes se van a encargar de completarlo y subirlo a la plataforma con los requisitos que yo estoy solicitando. Recuerden, en PDF lo van a hacer manuscrito y listo. Esa es la tarea para la semana número 2. Y eso es todo por el momento. Hemos concluido en el día de hoy. Para mí ha sido un grato placer haber estado con ustedes. Cualquier pregunta o duda que tengan, pueden realizarla por el grupo de WhatsApp en los horarios disponibles del grupo. Y nos despedimos con la siguiente reflexión. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Feliz resto de la noche y hasta la próxima clase.